Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día sábado 11 de abril de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Eso lo vamos en esta hora de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo, una bendición muy especial a todos los que día tras día se conectan con nosotros desde el área de Maryland, desde Virginia, desde el área de Washington, D.C., también allí en Pensilvania, la Florida. Por supuesto, aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos transmitiendo en esta mañana. También un abrazo muy especial, saludos y bendiciones para toda la gente de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Bolivia. Saludos especial a todos Centroamérica, Sudamérica, el Caribe también. Puerto Rico, la Isla del Encanto, saludo especial a toda nuestra gente allí en la Isla del Encanto. Bueno, esta mañana vamos a darle gracias a Dios por un día más que nos regala y vamos a comenzar este tiempo elevando una plegaria a nuestro Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por la alegría inmensa que tenemos cada día, Señor, de poder conectarnos con el trono de la gracia, conectarnos con tu trono, Señor, de gloria, Señor. Gracias por permitirnos cada día disfrutar, Señor, de tu dulce compañía, de tu amor, de tu misericordia, tu protección, Señor, de recibir cada día el alimento, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que continúes revelándonos a Cristo, revelándonos más y más de la obra maravillosa de la cruz, Señor, de la muerte, la resurrección, Señor, que nuestro Señor Jesucristo experimentó para darnos libertad, Señor, y poder aplicar a nuestra vida lo que Él conquistó para nosotros, lo que Él ganó para nosotros, Dios del cielo. Gracias, Dios. Yo te alabo y te bendigo. Te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana. Y te pedimos que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad, Señor. Que hables al corazón y que nos edifique, Dios del cielo, con tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te entregamos este tiempo, Señor. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor. Bueno, familia, qué bueno estar de vuelta con ustedes en nuestro tiempo devocional. Hoy, sábado, vamos a continuar con nuestras reflexiones acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido hablando desde ayer comenzamos a hablar acerca de la singularidad de Jesús en su muerte y en su resurrección. Y estuvimos tocando aspectos muy importantes acerca de lo que implicó el sacrificio de Cristo en la cruz. Estuvimos hablando de las profecías que fueron escritas cientos de años atrás, ¿cierto? Antes de que este acontecimiento que marcó la historia, que marcó el destino de la humanidad, ocurriera. Estuvimos hablando de las palabras de Cristo, de las burlas, de los insultos, de los desafíos de sus burladores, las manos y los pies que fueron perforados, el hecho de que ellos echaron suerte, los soldados echaron suertes
sobre sus vestidos. Estuvimos hablando de ese cuadro profético, ¿sí? El cumplimiento, el anuncio, el detalle y el cumplimiento ya en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo fue a la cruz. Recordábamos también aspectos de que la obra de Cristo en la cruz que fue tan completa, tan perfecta, que satisfizo completamente la justa ira de Dios. Satisfizo completamente la justicia divina. El pecado tenía que ser castigado con la muerte. Paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es redención en Cristo Jesús. Entonces, en la obra de la cruz hay varios términos que son importantísimos tenerlos en cuenta, y después de que terminemos esta serie de la vida y obra de Jesús, pues vamos a hablar de estos aspectos del sacrificio de Cristo en la cruz, que tiene que ver con la reconciliación, la propiciación, la redención, la expiación, el sacrificio y la justificación. Todo esto dentro del marco de los derechos, digámoslo así, legales que representa la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz y todo lo que esto representa para nosotros, para la humanidad. Entonces, hoy hablaremos de la resurrección de Cristo. Estamos hablando de términos de la singularidad de la vida de Jesús y la resurrección de Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo ha sido sometida a un riguroso escrutinio por los hombres. Es decir, el hombre siempre quiere comprobar, siempre quiere estar allí buscando pruebas, buscando señales para lograr entender y lograr aceptar de que Jesucristo no era un simple hombre, de que Jesucristo era Dios hecho hombre, y por tanto todo lo que converge, todo lo que viene alrededor suyo es bien especial, y hay muchos aspectos sobrenaturales que la mente humana no los puede comprender. Y entonces acontecimientos como la muerte de Cristo, ¿cierto?, la resurrección de Cristo, han sido sometidas a muchos escrutinios por los hombres desde los días del Nuevo Testamento, ¿sí?, hasta este tiempo, ¿sí? Eso no ha cesado, la gente sigue buscando, sigue indagando. Mentes capaces han examinado la evidencia, ¿sí? Los forenses buscan las evidencias y buscan pruebas y buscan saber a fondo las cosas, y la muerte y los hechos de la muerte y la resurrección de Cristo han sido sometidos, pienso que han sido la situación que más escrutinio ha tenido de la humanidad. Los historiadores han examinado los hechos y el testimonio, los que reportaron el evento y otros que han escrito sobre la revelación de la resurrección, ¿sí?, de la relevancia y la revelación de la resurrección. Entonces hay muchos escritos sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. En la historia, los hombres entregados a las leyes de la evidencia y otros muchos han afirmado que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, completamente probado, ¿sí? No hay duda, no hay lugar a dudas. Para los que conocemos por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador, y que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador personal, la resurrección es vital y de importancia capital para que nuestra fe sea consolidada, para que nuestra fe sea sólida. El cristianismo sin aceptar y reconocer a Cristo como Señor y Salvador, su resurrección, ¿sí?, es definitivamente
un hecho de vida o muerte, ¿sí? Es un hecho que nos permite a nosotros apropiarnos de las promesas y de las conquistas de Cristo allí en la cruz, o simplemente quedarnos con la duda, con la incertidumbre, que lamentablemente mucha gente prefiere quedarse allí con la duda, ¿sí? Hay 6 pruebas de que Jesucristo se levantó de los muertos. 6 pruebas. La primera prueba es que la resurrección fue anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento y por el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, una prueba indubitable que fue escrita, que fue anunciada, que fue pronosticada, digámoslo, o anunciada tantos años atrás, y por la misma persona, por el mismo involucrado, que fue el mismo Señor Jesucristo. Luego miremos allí lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. En el versículo 21 nos dice aquí la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Allí está el mismo Señor Jesucristo anunciándolo, diciéndole a sus discípulos que era necesario, ¿sí? La necesidad de ir a Jerusalén, ¿sí? Era necesario. ¿Para qué? Para que se cumpliera completamente el plan de Dios, el plan de salvación. La segunda prueba es que la resurrección es la única explicación razonable para que la tumba esté vacía, ¿sí? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a Tierra Santa, mi esposa hemos tenido la bendición de ascender varias veces, casi 10 veces hemos subido a la Tierra Santa. Podemos entrar, cada vez que vamos entramos a la tumba vacía, ¿sí? Y hay un letrero al fondo donde dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. No está aquí porque Él ha resucitado. En Mateo 27, en el capítulo 27, del verso 62, encontramos que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 27, verso 62. Nos dice aquí la palabra del Señor lo siguiente. Que se me hizo. Dice la palabra del Señor, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error que el primero. Será el postrer error peor que el primero. Y dice allí la palabra del Señor: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí está, ante el anuncio que el Señor había hecho, ellos resuelven ir a Pilato para pedirle que asegurara la tumba. Aseguró la tumba, la sellaron con una piedra y pusieron una guardia de día y de noche sobre ese lugar. Luego era imposible que los discípulos llegaran a sustraer el cuerpo, porque había una guardia armada, una guardia romana. Entonces era imposible. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo
16 de Marcos, nos dice la palabra del Señor, capítulo 16, verso 6. Dice el apóstol Marcos: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Bueno, este es el acontecimiento, ¿sí?, después del día de reposo, que nos relata la resurrección de Jesucristo. Cuando dice aquí en el verso 1, Marcos 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle, y muy de mañana, el primer día de semana, vinieron al sepulcro, y salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces, este gran acontecimiento, esta experiencia de estas tres mujeres que estuvieron allí, ¿cierto?, contemplando la evidencia de que él ya no estaba allí, de que él había sido levantado de los muertos. La tercera prueba de la resurrección es la resurrección es la única explicación razonable para las apariciones de Jesús a sus discípulos. Estas sucedieron entre la mañana de la resurrección y su asunción, 40 días después. 40 días él estuvo después de la resurrección, y se apareció muchas veces, se les presentó muchas veces, comió con ellos en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, son evidencias de que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. En Primera de Corintios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice en el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que el Señor recibió, del Señor mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Está escribiendo, está hablando el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco a solicitar cartas de autorización para asolar a la iglesia, para perseguir a los creyentes, a los cristianos, está escribiendo su propio testimonio. Está hablando del relato de cómo el Señor Jesús se le presenta a tantas y tantas personas. Pero dice que finalmente se le apareció a él, ¿sí? Se le apareció como un abortivo. ¿Por qué? Porque el impacto fue tremendo lo que vivió el apóstol Pablo. Cuando iba montado en su cabalgadura, dice que de repente se apareció una luz que destelló y cayó él de la cabalgadura y perdió completamente la visión, ¿sí? Y escucha la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y entonces Pablo está escribiendo aquí su testimonio. En el verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea que yo sea, dice, porque sea que yo o no sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Eran los debates que se daban en ese tiempo. Se siguen dando aún en este tiempo, después de tantos años, después de más de 2000 años de vida de cristianismo. Entonces sigue todavía la gente dudando, sigue la gente sembrando, el enemigo sembrando duda entre las personas. En Lucas encontramos otro texto referente a esta tercera prueba. En Lucas capítulo 24, en el verso 13 en adelante, no lo vamos a leer todo porque está bastante extenso, queda como tarea. Dice, y aquí que 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le respondió y les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos asombra a unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro. Y cómo lo hallaron. Como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario acaso que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras, lo que de él decían? Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más adelante, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que cuando estaban sentados con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces, en ese momento, les fueron abiertos los ojos, el entendimiento, la revelación les llegó, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire cómo es tan tremendo de que aún en la misma presencia del Señor no le reconocían, porque su corazón estaba apesadumbrado por la tristeza,
de haber perdido a su maestro. La cuarta prueba de la resurrección es la única explicación razonable del principio de la iglesia cristiana. El principio de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana comenzó en un ambiente hostil de persecución, de amenaza, de peligro, de sentencia de muerte para que caminara por esa senda. Y cómo ante las pruebas, ante la persecución tan terrible del imperio, la iglesia, a pesar de, creció, se multiplicó. Y cada día se añadían más y más personas a la congregación. La quinta prueba de la resurrección es la única explicación razonable para la transformación de sus discípulos. Ellos habían visto que su dirigente, su líder, había sido arrastrado, había sido crucificado y temían por sus propias vidas. Recordemos que Pedro le negó, al mismo instante le negó 3 veces, ¿sí? Y que los demás salieron a esconderse, salieron despavoridos a esconderse. Pedro le negó 3 veces, ¿sí? Que había conocido a Cristo, negó su existencia. Después de que vio al Cristo resucitado, Pedro estuvo dispuesto a ponerse de pie frente a las multitudes que habían crucificado a Jesús y proclamar su resurrección. Recordemos allí en Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, 69, dice la palabra del Señor en el versículo 69. 69, sí. Nos dice aquí la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con ellos, con el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Sí, no sé lo que dice. Y allí más adelante Pedro negó otra vez con juramento: no le conozco, no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahí está. Este mismo Pedro, que negó al Señor, juró que no le conocía, lo vemos transformado completamente ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Nos dice la palabra del Señor en el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estáis y habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señal abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en sangre y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel día, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregando por el determinado consejo y participando el conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo.
el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David decía de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí Pablo está haciendo una exhibición a través de las palabras, a través de la escritura, a través de las profecías, a través de lo anunciado y lo acontecido del relato de Jesús. Pedro, está aquí lleno del Espíritu Santo. Entonces los discípulos se fueron a esconder a un aposento alto por temor a los judíos, y después de ver y hablar con Jesús por aproximadamente 6 semanas, salieron a trastornar y a transformar el mundo, proclamando sin temor alguno a Jesucristo. Llenos del Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a morir por transmitir el Evangelio, por transmitir las buenas nuevas. En Hechos capítulo 8, en el verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos, ¿sí? Los que fueron llenos de terror, de temor, comenzaron a predicar la palabra del Señor. Importante que entendamos que los discípulos no estaban esperando que Jesús se levantara de entre los muertos, ¿sí? Porque en ellos había incredulidad, en ellos no había una certeza, y por eso ante su muerte cada uno dijo: se acabó el cuento, se acabó, porque si ya mataron al maestro, ya se acabó este movimiento. Pero sin embargo, una vez viene el Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas. Entonces la intención de las mujeres también de embalsamar el cuerpo muestra que ellas tampoco esperaban que Él se levantara de los muertos. Mire, ellos mismos no creían, ¿sí? Ellos fueron a embalsamar el cuerpo, siendo que el Señor les había anunciado que al tercer día se iba a levantar. Aún ya después de haber resucitado, encontramos a Tomás, que le dijeron: ha resucitado el Señor. Y Tomás, ¿qué dijo? Si yo no veo, si yo no meto mi dedo en sus manos, en el hueco, en el orificio de sus manos, y ni en su costado, no voy a creer. Entonces Tomás dudó hasta el final. Cuando le tocó, pudo finalmente creer, ¿sí? Allí en San Juan, en el capítulo 20, en San Juan capítulo 20 encontramos este acontecimiento. San Juan 20, 24 al 28. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos con ellos, y Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Por eso la vida cristiana es un asunto de fe. Y la sexta prueba
al término del apóstol Pablo y la transformación, el testimonio grandioso de la conversión de Pablo, la transformación de vida que ellos experimentaron, ¿sí? Su vida puede explicarse razonablemente solamente por la resurrección. El hecho de la resurrección es vital. El creer en la resurrección de Jesucristo es vital. Porque mismo Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, ¿sí? Seríamos los más dignos de lástima y conmiseración en el mundo y en la tierra, ¿sí? Entonces solamente por la resurrección. Pablo nació como un ciudadano romano y estudió ante los eruditos de aquella época, como Gamaliel. Sus profundos conocimientos incluían el griego, el arameo, el hebreo y la ley judía. Luego, él sabía muy bien, un hombre que no le podían, como dicen en cuento, meterle los dedos a la boca, ¿sí? Pablo, bajo su nombre anterior, que era Saulo, estuvo dedicado a sus energías todo el tiempo a perseguir la iglesia, a asolar la iglesia, a acabar con ellos, a matar a los cristianos, a todos los que proclamaran el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces el libro de los Hechos registra su propio testimonio al hablar de una multitud frente al rey Agripa. Pablo, el mismo Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, fue sometido a 2 juicios. A un juicio civil, ¿cierto?, ante las autoridades civiles, y un juicio religioso también, un juicio ante los religiosos de aquella época. Entonces, todos estos acontecimientos lo único que nos hacen es reafirmar y confirmar la veracidad de la resurrección de Jesucristo, la autenticidad de su testimonio. Entonces, pues hablaremos de los argumentos contra la resurrección de Jesucristo, que todavía siguen debatiéndose después de tantos años, porque sigue gente creyendo, ¿sí?, creyendo que esto fue un cuento, creyendo que esto fue una mentira, que fue un engaño, ¿sí? Porque el enemigo siempre ha querido opacar, siempre ha querido cegar el entendimiento de las personas para que no accedan a los beneficios, a la bendición que la resurrección de Jesucristo, que la vida y obra de Jesucristo representa para la humanidad. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Te pedimos que continúes afirmando en nuestro corazón, Señor, estas verdades revelacionales, Señor. Estas verdades que transforman, Señor. Estas verdades que transforman la vida, como transformó la vida de los discípulos del Señor. Como transformó la vida del perseguidor de los cristianos, que era Saulo de Tarso. Y la vida de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia se han opuesto vehementemente, Señor, al cristianismo, al evangelio, a Jesucristo, Señor. Pero después de someterlo a escrutinio, a estudios profundos, Señor, han terminado convencidos, han terminado entregando sus vidas al Señor. Por lo menos ellos se han tomado la molestia o el tiempo de investigar, de indagar, de escudriñar la Escritura, pero hay personas que, sin haber tomado siquiera una Biblia en sus manos, controvierten, discuten y generan controversias sobre la existencia, sobre la autenticidad, sobre la vida de Jesús. Muchos de ellos con el ánimo, Señor, de desvirtuar completamente la obra de Cristo, la verdad del Evangelio, se han dedicado a escudriñar, se han dedicado a indagar, a investigar. Pero la palabra de Dios es poderosa.
más cortante que toda espada de dos filos. Y muchos de sus argumentos han sido desvirtuados, han sido derrumbados por el poder de la palabra, por la acción del Espíritu Santo. Y muchos de ellos han caído de rodillas delante del Señor, le han aceptado como Señor y Salvador. Y hoy son, Señor, grandes defensores, grandes expositores de la verdad, Señor, del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, el que perseguía a los cristianos, el que perseguía a la iglesia, después de su conversión, escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Gracias te damos, Dios del cielo, por el Evangelio, por tu palabra, Señor, por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papá Dios del cielo. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, continúa con nosotros. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.